En sus inicios, el cine era un arte revolucionario que capturaba la imaginación de las masas con historias simples pero cautivadoras, como las historias de Chaplin o los primeros westerns, donde la novedad de las imágenes en movimiento era suficiente para maravillar al público. Las películas tenían un enfoque artesanal con directores que experimentaban libremente con nuevas técnicas narrativas y estéticas. Hoy, el cine ha evolucionado hacia una industria globalizada dominada por producciones multimillonarias y efectos especiales avanzados, con un énfasis en franquicias comerciales. Bien es cierto, hemos ganado en términos de tecnología y accesibilidad. Algunos sienten que se ha perdido la autenticidad y el riesgo creativo de antaño, reemplazados por fórmulas predecibles que priorizan la rentabilidad sobre la innovación artística. Y es en este momento en el que nos preguntamos, ¿está el cine actual en decadencia? Primero que nada, ¿qué entendemos por decadencia? Por decadencia, en el contexto del cine actual, podemos entender una pérdida de calidad, creatividad o autenticidad en comparación con épocas anteriores. Y esto se refleja en varios aspectos. Número 1, falta de originalidad. Número 2, prioridad del espectáculo sobre la historia. Número 3, motivaciones puramente comerciales. Y número 4, desgaste cultural. En su búsqueda de maximizar ganancias, se ha sacrificado la profundidad artística, la innovación y la calidad narrativa que solía caracterizar las épocas doradas del cine. En los últimos años, varias películas de grandes estudios han sido objeto de críticas por priorizar lo comercial sobre la creatividad. Por ejemplo, The Marvels fue señalada por su guión débil y su dependencia de series previas, desconectando al público casual. También tenemos el ejemplo de Ant-Man en Quantumania, decepcionó al priorizar un espectáculo visual sobre una narrativa coherente, sirviendo más como un puente para futuras películas del MCU. Tenemos la historia de La Sirenita, que fue criticada por no aportar innovación y depender de la nostalgia, mientras que Mulan modificó elementos esenciales de la historia para intentar complacer a mercados específicos, perdiendo la esencia de la película original. Y finalmente tenemos Morbius, que fue acusada de ser una película genérica diseñada más para experimentar el universo de Spider-Man que para ofrecer una trama sólida y entretenida. Estas producciones reflejan la tendencia de grandes franquicias a priorizar objetos comerciales sobre la narrativa, lo que ha llevado a un desgaste cultural en sus audiencias. Vamos a definir ahora las causas principales que nos pueden orientar a esto. Número 1, la falta de originalidad. En la actualidad, el cine enfrenta críticas por recurrir cada vez más a fórmulas conocidas, reimaginando historias que ya resonaron con el público en su momento, remakes y secuelas, reflejando una tendencia hacia la seguridad creativa. Grandes estudios reviven clásicos o expanden universos narrativos ya establecidos, apelando a la nostalgia y a la familiaridad del espectador. Si bien esto puede dar lugar a producciones técnicamente impecables, a menudo surgen preguntas sobre si esta repetición de conceptos limita la innovación y la profundidad artística. No obstante, este panorama no es del todo negativo. Algunas de estas producciones reinterpretan sus fuentes originales con enfoques frescos, mientras que otras fracasan en capturar la esencia de sus predecesoras, dando la sensación de ser solo un ejercicio comercial. Esta ambigüedad entre homenaje y reciclaje deja abierta la cuestión: ¿es una señal de agotamiento creativo o simplemente una evolución a la manera de contar historias? Número 2, tenemos la prioridad comercial. La prioridad comercial en el cine es un fenómeno complejo y en cierta medida inevitable. Grandes producciones buscan maximizar sus ganancias, lo que lleva a la repetición de estrategias narrativas. Esta estrategia, aunque rentable, plantea una paradoja. Por un lado, la inversión en efectos visuales, estrellas reconocidas y campañas de marketing garantizan una experiencia técnica impecable, pero ¿a qué costo creativo? En esta búsqueda de rentabilidad, el riesgo artístico suele ceder terreno. Las historias se diseñan para gustar a un público global, evitando temas polémicos o narrativas que desafíen las expectativas. Eso puede dar lugar a una sensación de vacío, como si las películas fueran productos en serie, carentes de la chispa que solían distinguir el cine como un arte. Sin embargo, la situación no es completamente negativa. Algunos cineastas logran equilibrar la ambición comercial con la visión artística, entregando obras que simplemente trascienden el espectáculo. Tal vez la clave está en esta tensión constante entre la necesidad de vender y el deseo de crear algo que perdure. Número 3, tenemos la dependencia a los efectos especiales. La dependencia excesiva de los efectos visuales en el cine actual refleja una tendencia que, para algunos, es síntoma de decadencia. Las imágenes espectaculares se han convertido en un recurso casi obligatorio, eclipsando en ocasiones la narrativa o el desarrollo de personajes. La tecnología ha alcanzado niveles impresionantes,
pero esta abundancia visual plantea una pregunta inquietante. ¿Se ha convertido el cine en un escaparate de efectos visuales, donde la sustancia narrativa queda relegada a un segundo plano? El uso excesivo de CGI ha transformado radicalmente el cine, pero no siempre para bien. En la búsqueda de espectáculos visuales impresionantes, muchos directores han reemplazado los efectos prácticos por imágenes generadas por computadora, que en ocasiones resultan poco realistas o incluso decepcionantes. Cuando el CGI se utiliza de manera desmedida o apresurada, puede crear unas escenas que rompen la inmersión del espectador debido a texturas artificiales o movimientos poco creíbles, y esto contrasta con los efectos prácticos que, aunque más limitados, suelen aportar un sentido de autenticidad y peso físico que el CGI no siempre logra replicar. La clave no es descartar la tecnología, sino encontrar un equilibrio donde los efectos visuales digitales complementen en lugar de reemplazar la verdadera esencia de la narrativa y la estética cinematográfica. Esto no significa que los efectos visuales sean el problema en sí. En manos de un cineasta con visión, pueden ser una herramienta poderosa para enriquecer la historia. La cuestión es cómo se utiliza, como un complemento narrativo o como una distracción de la falta de contenido. Tal vez el cine no está en decadencia, sino en una etapa en la que la tecnología deslumbra tanto que es fácil olvidar que, al final, una historia sólida sigue el alma de cualquier gran película. Presión de las plataformas de streaming. La presión de las plataformas de streaming han redefinido las prioridades de la industria cinematográfica, privilegiando la cantidad sobre la calidad. Con la necesidad constante de llenar catálogos y mantener suscriptores, estas plataformas producen un flujo incesante de contenido, lo que a menudo genera películas y series con narrativas apresuradas o superficiales. El enfoque en la producción masiva limita la profundidad artística, ya que se da más importancia a la velocidad de lanzamiento que a la elaboración cuidadosa de una historia o la innovación creativa. Además, la facilidad del acceso al contenido ha diluido la experiencia cinematográfica. Antes, cada estreno era un evento que invitaba a la reflexión. Ahora, muchas películas se consumen y olvidan rápidamente, sin dejar un impacto duradero. Este modelo de producción industrializada debe sofocar la originalidad, ya que las plataformas tienden a apostar por fórmulas seguras o por géneros que aseguran un efecto inmediato. La verdadera pregunta es si esta cantidad de contenido nos está alejando del cine, nos está acercando al cine como arte, o simplemente lo está transformando a un producto de consumo rápido. En la década de los 70, 80 y 90, el cine se caracterizaba por un fuerte énfasis en la narrativa y el desarrollo de personajes, lo que permitió el desarrollo de obras que siguen siendo referentes indiscutibles. Durante los años 70, una época marcada por el auge del nuevo Hollywood, directores como Martin Scorsese, Francis Ford Coppola y Steven Spielberg crearon películas que exploraban temas complejos y personajes profundos, reflejando las tensiones sociales y culturales de la época. La atención se centraba en contar historias auténticas con un fuerte peso dramático y una estética más personal. En los 80s, aunque el cine comercial comenzó a ganar terreno, surgieron clásicos que equilibraban espectáculo y contenido narrativo, como E.T. de Steven Spielberg y Blade Runner de Ridley Scott. Estas películas combinaban innovación, tecnología con narrativas que exploraban la condición humana, manteniendo una conexión emocional con el espectador. Los personajes eran memorables y las historias, aunque accesibles, no perdían profundidad. La década de los 90 también se destacó por producciones que priorizaban la solidez narrativa. Películas como Pulp Fiction de Quentin Tarantino o El silencio de los inocentes ofrecían guiones ingeniosos y personajes multidimensionales, donde la trama no solo buscaba entretener, sino también impactar o desafiar al público. En comparación con el panorama actual, muchas de esas películas tenían un enfoque más artesanal, donde la creatividad y la visión del director jugaban un papel central, mientras que hoy las exigencias comerciales pueden diluir esa búsqueda artística. Las películas de directores clásicos como Martin Scorsese, que continúan creando obras maestras en la actualidad, ofrecen una perspectiva interesante en comparación con la producción cinematográfica más reciente. Sin embargo, estas obras, a pesar de su calidad innegable, enfrentan dificultades para captar la atención del público más joven, acostumbrado a un consumo de contenido rápido y menos exigente. Pero es aquí donde nos preguntamos, ¿qué ha cambiado? En contraste, muchas películas contemporáneas priorizan el ritmo acelerado y la inmediatez visual, ajustándose a la tendencia de entretenimiento rápido impulsada por las plataformas de streaming. Este enfoque puede sacrificar la profundidad narrativa en favor de un espectáculo más ligero,
y digerible, diseñado para una audiencia que busca gratificación instantánea. La falta de paciencia del público actual para historias más largas y meditativas refleja un cambio en la forma de consumir cine, donde la experiencia cinematográfica tradicional, centrada en la inmersión prolongada, parece estar perdiendo terreno frente a un modelo más fragmentado y accesible. Este cambio de paradigma plantea un desafío para el cine como arte. Películas de autores consagrados aún mantienen la esencia del cine clásico, pero se enfrenta a un panorama donde la atención del espectador es mucho más efímera. La cuestión no es solo si el público ha cambiado, sino si la industria actual está preparada para mantener el legado de los grandes directores, o si poco a poco las historias profundas se verán desplazadas por narrativas más fugaces. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias de la decadencia? El impacto de los espectadores, la saturación de contenido en el cine actual, impulsada por las plataformas de streaming, y la repetición de fórmulas comerciales ha causado un desgaste en la audiencia, reduciendo su capacidad de conexión emocional con las películas a medida que las historias se vuelven más predecibles y el enfoque recae en el espectáculo visual en lugar de en la narrativa. Los espectadores se sienten cada vez más distantes y desinteresados. Esto ha generado una pérdida de confianza en las nuevas producciones, ya que el público, en su mayoría acostumbrado a la riqueza narrativa de décadas pasadas, percibe muchas de las ofertas actuales como superficiales o vacías. Esta desconexión ha dejado un vacío con el cine clásico y los cineastas que siguen apostando por historias profundas, luchando por atraer a una audiencia que ahora prefiere el entretenimiento rápido y sin complicaciones. La caída del cine comercial ha puesto al cine independiente en una situación desafiante, donde los talentos emergentes luchan por encontrar su espacio frente a las grandes producciones. Las plataformas de streaming han abierto ciertas oportunidades de distribución, pero también han generado una saturación de contenido que dificulta que las películas independientes destaquen. Además, las audiencias actuales acostumbradas a producciones de altos presupuestos a menudo pasan por alto las propuestas más arriesgadas y artísticas. Esto crea un ciclo donde las películas independientes suelen ofrecer narrativas más originales y profundas, quedan opacadas por los blockbusters que dominan la atención mediática. Entonces, si tanto hablamos de la decadencia, ¿cuál sería la solución para que esto dejase de pasar? Para revitalizar el cine actual, es crucial adoptar enfoques que vayan más allá de lo comercial. Una de las soluciones más importantes es apoyar el cine independiente, que a menudo ofrece narrativas frescas y riesgos creativos que las grandes producciones evitan. Esto implica no solo asistir a festivales o buscar películas independientes en plataformas menos conocidas, sino también crear un cambio cultural donde la originalidad sea valorada tanto como el espectáculo. Otra clave sería educar a la audiencia para que aprecie más la calidad narrativa que los efectos visuales. Esto implicaría fomentar el análisis crítico de las películas, destacando cómo una buena historia o un personaje bien desarrollado puede ofrecer una experiencia más enriquecedora que una producción repleta de CGI. El cine es un arte que va más allá del entretenimiento instantáneo y es fundamental redescubrir ese valor. Finalmente, como consumidores debemos exigir más calidad de la industria. Esto significaría apoyar a películas que ofrecen más que un simple espectáculo vacío y oír nuestra voz cuando las grandes producciones carecen de profundidad. ¿Estamos condenados a una decadencia permanente o hay esperanza? El cine, como cualquier forma de arte, siempre ha atravesado ciclos de auge y decadencia, reflejando los cambios sociales, económicos y tecnológicos de cada una de las épocas. Aunque actualmente enfrentamos un panorama saturado de producciones, no estamos necesariamente condenados a una decadencia permanente. La esperanza radica en la capacidad del público para demandar más autenticidad y calidad. Las audiencias tenemos un papel fundamental. El apoyar propuestas narrativamente originales y arriesgadas puede influir en las industrias para que nuevamente se vuelva a centrar más en la creatividad que en la rentabilidad. Además de que la historia del cine nos ha enseñado que en momentos de estancamiento siempre surgen movimientos que redefinen el arte cinematográfico. En un panorama donde muchas películas priorizan el marketing sobre la calidad, es esencial que seamos selectivos y busquemos experiencias cinematográficas que realmente nos enriquezcan. Ahora les invito a compartir qué películas los han impactado y cuáles han sido una grata sorpresa y cómo ustedes perciben el estado del cine actual. Reflexionemos juntos en qué valoramos en una buena película y qué podemos hacer para apoyar a los creadores que buscan contarnos historias que realmente importan.